Bueno, la parte de fracciones parciales es un método que no es netamente un método de integración, es más un método algebraico para poder transformar cierto tipo de funciones y descomponerlo en fracciones. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Dónde se utiliza sobre todo la parte del método de fracciones parciales? Tenemos fracciones parciales o fracciones simples. En algunos textos lo pueden encontrar con ese nombre, como el método de fracciones simples. ¿Y cuál es la idea? La idea básica es tener una función racional, un polinomio p de x sobre un polinomio q de x. Y al tener un polinomio de este estilo, acá vamos a querer nosotros trabajar con el caso en el que el grado del polinomio p de x sea menor estricto que el grado del polinomio q de x. Cuando el grado del polinomio p de x sea mayor o igual que el grado de q de x, resulta que uno puede hacer primero una división de polinomios, ¿cierto? Y luego entonces sacar una parte que será entre comillas entera y otra parte que sí va a seguir siendo racional. Entonces el caso interesante es cuando el grado de p de x es menor o igual que el grado, perdón, menor estricto que el grado de q de x. ¿Cuál es la idea? La idea es separar esto en fracciones que sean sencillas. Hay casos en los cuales la forma de separarlos no requiere de estos métodos. Por ejemplo, si tenemos nosotros algo del estilo x más 1 sobre x al cuadrado, bueno, voy a escribirlo mejor así, 1 más x al cuadrado. Por ejemplo, yo puedo separar esto simplemente en fracciones sin mucho inconveniente. Pero observe que cuando hago esta separación en fracciones y, por ejemplo, si el problema que estoy resolviendo es la integral de esta expresión, entonces se convirtió en un problema que lo separo en dos integrales que son sencillas, ¿cierto? La primera la podemos resolver con una sustitución simple y la segunda es una tangente inversa. Entonces, así en una primera versión no es sencillo trabajar con esta expresión, pero cuando hago esta separación, entonces ahora puedo trabajar con dos fracciones que son mucho más fáciles de integrar. Acá el método es realmente mucho más complejo que esto, solamente les estoy ilustrando, por ejemplo, por lo menos cuando a través del uso de separación en fracciones puede ser que se faciliten las cuentas. Acá tenemos un ejemplo. Realmente, aunque esta manipulación es algebraica, se incluye dentro del método de integración porque la utilidad que encontramos para esta manipulación algebraica se ve sobre todo potenciada en este método como tal, bueno, en el cálculo de integrales. Entonces, vamos a separar esto en casos. Y estos casos dependen, o bueno, están relacionados con la forma que tenga el denominador. Depende de cómo sea el denominador y su forma factorizada. Entonces, recordemos que estamos trabajando básicamente con expresiones del estilo p de x sobre q de x. Entonces, primer caso, caso 1. Q de x se factoriza como el producto. Se factoriza como el producto de factores lineales. Voy a escribir esto en otro color. Mejor. La parte de factores lineales distintos. Es el primer caso, el de factores lineales distintos. Entonces, para esto vamos a suponga que q de x se escribe como x menos a sub 1, x menos a sub 2, y así sucesivamente por x menos a sub n.
donde A sub i es diferente de A sub j para todo i diferente de j. Es decir que cualesquiera dos de estas raíces son diferentes. Eso lo que muestra es que son factores distintos. ¿Bien? Son factores distintos. Vamos a suponer eso. Entonces, la forma en la que se descompone esta fracción p de x sobre q de x es de la siguiente manera. Acá vamos a tener, como q de x se escribe de esta forma, voy a escribirlo así, x menos a sub 1, sucesivamente hasta x menos a sub n. Acá tenemos p de x. Esto se descompone de la siguiente forma. Una constante a1, una constante a sub 1 mayúscula dividido en x menos a sub 1, más una constante a2 dividido en x menos a2, y así sucesivamente hasta una constante a sub n dividido en x menos a sub n. Ya lo que se procede es hallar los valores de los a sub i mayúsculas. Eso es lo que continúa. Entonces vamos a ver un ejemplo bien sencillo. Vamos a ver un ejemplo aquí bien sencillo. Vamos a resolver la integral. Acá en el denominador vamos a poner x más 1, x menos 1 y x menos 2. Tengo estos tres factores. Y en el denominador vamos a poner 2x al cuadrado más 1. Así. Bien. Quiero calcular esta integral. Para calcular esta integral, lo primero que voy a hacer es tomar la fracción y descomponerla en fracciones parciales. En fracciones simples, la forma de descomponer esto es la siguiente. Entonces, como vimos ahí el método, lo que vamos a hacer es, como son tres factores lineales distintos, estos serán los denominadores de estas fracciones. Bien, serán los denominadores de estas fracciones. X más 1, x menos 1 y x menos 2. ¿Y los numeradores quién serán? Serán constantes. Entonces a una de estas constantes vamos a llamarla a otra llamémosla B mayúscula y a otra llamémosla C. Bien. La idea es que ahora necesitamos hallar A, B y C. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a agrupar esto en un denominador común. Para que ustedes encuentren facilidad en el método de fracciones parciales, la primera idea que les doy es el denominador que debe quedar aquí en esta agrupación debe ser el mismo denominador que tenemos a la izquierda. Aquí la idea es que voy a agrupar todo esto en una sola fracción. Es decir, en el denominador vamos a tener el producto de los denominadores. Y para el caso de factores lineales distintos no se ve mucho problema con eso. ¿Cómo quedan los numeradores? Por ejemplo, A queda multiplicado ¿por quién? ¿Por quién queda multiplicado A? Por x menos 1, también por x menos 2. ¿Por quién queda multiplicado A? Por x menos 1 por c, Por favor, ¿puedes repetir? por x menos 1 por c, A ver, A quedaría multiplicado cuando yo agrupo esto en una sola fracción. En una sola fracción, A debería quedar multiplicado por x menos 1 y por x menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo con eso o no? A ver, acá lo que estamos haciendo es lo siguiente.
Si yo tengo algo del estilo A sobre B y lo estoy sumando con algo de la forma C sobre D, ¿cómo se hace esa suma? Esto es A, A por D A por D. más B por C sobre el producto de los denominadores, ¿verdad? De hecho, si usted observa en esencia, lo que estoy multiplicando es a esta segunda fracción, la estoy multiplicando por B y la estoy dividiendo en B. Y a la primera fracción la estoy multiplicando por D y la estoy dividiendo en D. Y ahora quedan las fracciones homogéneas y las sumo. Eso es lo que estoy haciendo en esencia. ¿Bien? Entonces, si ahora tengo algo de la siguiente forma. A sobre B más C sobre D más E sobre F, ¿cómo queda esto? El denominador común será B de F, ¿verdad? Pero para conseguir este denominador, ¿por quién debo multiplicar a B? ¿Por quién debo multiplicar a B para conseguir este denominador? El denominador B de F. A B, ¿por Por quién tengo DF. que multiplicarlo? Por C y E. No, a B. A B, Por ¿por quién tengo DF. que multiplicarlo para tener B de F? Por ahí creo que alguien lo está diciendo, pero no estoy seguro. ADF. Por DF. Por Por D y por F. DF. Para llegar desde B hasta B de F tengo que multiplicarlo por DF. Entonces, al valor A debo multiplicarlo por lo mismo, por DF. Es lo que está pasando acá arriba, miren. ¿Qué necesito para que B sea igual a B por D? Multiplicarlo por D. Pero si a B lo multiplico por D, a A también. ¿Qué necesito para que D sea igual a B por D? Multiplicarlo por B. Pero si a D lo multiplico por B, a C también, al numerador. Ahora aquí, para que este primer denominador sea el denominador común B de F, el primer denominador debo multiplicarlo por DF. Por lo tanto, el numerador también. ¿Vale? ¿Por quién debo multiplicar a D para conseguir B de F? ¿Por quién debo multiplicar? BF. Por BF, ¿cierto? Entonces, ¿a C por quién lo multiplico? Por esos factores, por B y por F. Finalmente, a F, ¿por quién debo multiplicarlo para conseguir B de F? BD. Por BD, ¿cierto? Entonces, al numerador lo multiplico precisamente por esa cantidad, ¿cierto? Por BD. De esa forma es que agrupo yo fracciones. De esa forma es que agrupo fracciones. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener la misma idea. Entonces volvemos aquí. Miren el denominador de la primera fracción. Es x más 1. Pero para que este denominador se convierta en todo este denominador, ¿por quién debo multiplicarlo? Por x menos 1 y por x menos 2. Entonces a, que es el numerador, debo multiplicarlo por lo mismo. ¿Vale? Vamos a ver ahora con b. Para que x menos 1, el denominador de la segunda fracción, se convierta en todo este denominador, ¿por quién debo multiplicarlo? Por x más 1 y x menos 2. Y x menos 2, perfecto. Entonces quiere decir eso que a b debo multiplicarlo precisamente por esa expresión, ¿cierto? Voy a quitar esta flecha de aquí. Entonces a b debo multiplicarlo por x más 1 y por x menos 2. Bien. Finalmente a c, ¿por quién necesito multiplicarlo? Por x más 1 y x menos 1. X menos 1. Perfecto, x más 1 y x menos 1. Listo. Entonces, a ver, voy a borrar acá algunas cosas de lo que hicimos a la izquierda. Vale. Ahora, bueno, voy a mover esto un poquito a la derecha.
Observen, como estas dos expresiones a izquierda y a derecha tienen el mismo denominador, tiene ese mismo denominador, entonces los numeradores deben tener la misma igualdad, ¿sí? Es decir, ¿qué propiedad estamos usando acá en las fracciones? Si yo tengo acá algo de la forma A sobre C igual a B sobre C, ¿qué puedo concluir? Como los denominadores son iguales, entonces, ¿qué puedo concluir de acá? Que A debe ser igual a B. Si las fracciones son iguales y los denominadores son iguales, entonces los numeradores también deben ser iguales, ¿vale? Eso es lo que vamos a usar aquí. Como los numeradores, perdón, los denominadores son iguales, ¿cierto? Los denominadores son iguales y las fracciones son iguales, entonces los numeradores también deben ser iguales. Tenemos aquí 2x al cuadrado más 1 debe ser igual a ¿qué? A esta expresión. A por x menos 1, x menos 2, más b, x más 1, x menos 2, más c, x más 1, x menos 1. Bien. Ahora, ¿qué procede? Vamos a hacer la cuenta a la parte de la derecha. Vamos a agrupar lo que tiene x al cuadrado, lo que tiene x y lo que es el término independiente. Acá entonces todo lo que tiene x al cuadrado, acá todo lo que tiene x. Entonces esto va a necesitar más espacio. Y por acá el término independiente, ¿vale? Entonces yo tengo la opción de hacer toda la multiplicación. Es decir, de hacer todas estas multiplicaciones y luego sí agrupar. Tengo esa opción. Pero nosotros, como diría un profesor que tuve, ya estamos en la edad suficiente para comprender esto. ¿Cómo vamos a hacer esto de una manera más rápida? Esto se puede hacer de una mejor forma, de una forma más rápida. No necesito ponerme a hacer yo todo el producto, ¿sí? No necesito ponerme a hacer yo todo el producto y luego empezar a agrupar. Eso lo hacíamos tal vez en el colegio e incluso en el curso de cálculo 1 se hace y está bien. No quiere decir que eso esté mal, pero ahora necesitamos nosotros optimizar tiempo. Entonces acá yo les voy a mostrar unas ideas que nos van a permitir optimizar tiempo. Cuando lleguen ustedes al curso de ecuaciones diferenciales, saber optimizar esos tiempos va a ser algo valiosísimo. Va a ser algo valiosísimo. Allá la parte del método de fracciones parciales se va a utilizar mucho, se va a utilizar bastante. Y la parte de fracciones parciales tal vez va a ser, no sé, un 20% del ejercicio. Entonces, si yo en ese 20% del ejercicio me gasto mucho tiempo, ¿qué puedo esperar entonces del otro 80%? ¿No? Necesitaré mucho tiempo para un solo ejercicio. Entonces, mucha atención, muchachos, quiero que estén muy concentrados. Yo voy a hacer la factorización. Bueno, esto no es como tal una factorización. Voy a agrupar de esta manera sin hacer todo este producto, sin escribir todo este producto. La pregunta entonces va a ser la siguiente. Primera pregunta. ¿Qué va a quedar con x al cuadrado? Resulta que con x al cuadrado queda cuando yo multiplique acá de este primer sumando x por x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, x por x es x al cuadrado y lo multiplico por a, me queda simplemente a por x al cuadrado. Del segundo sumando, ¿qué queda con x al cuadrado? Queda b por x, ¿cierto? Es decir, con x al cuadrado queda solamente b. Y del tercer sumando solamente queda c por x al cuadrado. Queda c. ¿Hasta ahí vamos bien? Observe que yo no me he puesto a hacer como tal ninguna distributiva. Solamente estoy analizando acá estos productos
y estoy rescatando la información y la estoy agrupando de una vez. Ahora, mucha atención, lo lineal. ¿Qué es lo lineal? Lo que queda con X. Del primer sumando, ¿qué queda con X, muchachos? Menos 3x. Sí, señor. Porque con X va a quedar cuando multiplique X por menos 2. Entonces esto lo debo ir haciendo yo mentalmente. Llevo menos 2X. Y X por menos 1, agrupo menos una vez X. Tengo menos 3X por A. Entonces acá queda menos 3A. ¿Cierto? Menos 3A por X. Estoy factorizando de una vez el X. ¿Bien? ¿Qué queda del segundo sumando? Menos x. Tengo acá menos 2X, ¿cierto? Más X queda menos X por B, menos B por X. Y del tercer sumando, ¿qué queda? Tengo aquí menos Ah, X más X, 0. Entonces no queda nada más, ¿cierto? Cerramos aquí. Y ahora vamos a ver el término independiente. ¿El término independiente qué es? Las constantes. Voy a borrar esto por acá, esto también. Entonces veamos las constantes. ¿Cuál es la constante del primer sumando? 3. 3 no. 2, profe, que pena. 2 dos, positivo, dos. ¿cierto? Entonces voy a agruparlo aquí de una vez. 2 veces A. ¿Cuál es la constante del segundo sumando? Menos b. Menos 2b. Menos dos. Menos 2 veces B, ¿cierto? Y la constante del tercer sumando, Menos c. Quedaría menos menos C. C. Perfecto. Observen, pasé de esta línea de acá arriba a esta línea en la cual ya en teoría ya se hizo la distributiva, ya se agrupó por factores comunes, ¿cierto? Y tengo esto escrito de una forma compacta. Todo eso lo hicimos en un solo paso. Observe que no necesito ponerme a hacer todo el montón de productos y luego ponerme a simplificar y ver cómo agrupar. No necesito ponerme a hacer eso. Entonces, una vez Profe, me tengo esto, perdí en sí el señor. término independiente. A ver, el término independiente son el producto. Para que salga término independiente sería solamente el producto de las constantes, ¿cierto? Queda menos 1 por menos 2, queda 2. Por A, queda 2A. Acá tengo 1 por menos 2. Por B, menos 2B. Y 1 por menos 1 es menos 1. Por C sería menos C. ¿Bien? Recordemos que estamos haciendo ahí productos, ¿no? Vale, ahora vamos a comparar, muchachos, lo que hay a la izquierda con lo que hay a la derecha. Resulta que a la izquierda tenemos un polinomio de grado 2 y a la derecha también. Para que dos polinomios sean iguales, deben ser iguales sus coeficientes. Es decir, que el coeficiente de x al cuadrado es 2. Debe ser igual al coeficiente de x al cuadrado a la derecha. Es decir, debe ser igual a más b más c. ¿Cuál es el coeficiente de x a la izquierda? No hay x. Es decir, ¿cuál es el coeficiente? 0. Perfecto, eso es un 0, ¿cierto? Y esto debe ser igual a menos 3a menos b. A ver, cuando falte un coeficiente, cuando falte alguna, perdón, alguna parte de estas, usted puede simplemente trabajarlo así como está, o si le es más cómodo, complételo así. Si de pronto acá hubiese sido x más 1, simplemente x más 1, entonces yo hubiese escrito 0x al cuadrado más x más 1, ¿sí? Si ahí hubiese sido x más 1. Entonces lo puede completar así para que sea más fácil ver los coeficientes, ¿vale? Y ahora el término independiente, tenemos 2a menos 2b menos c. Tenemos aquí 1 igual a 2a menos 2b menos c. Y resulta que esto se convierte en un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales que, bueno, debemos resolver.
Entonces podemos usar GeoJordan o podemos, bueno, hacer algunas cosas. No sé si ustedes saben resolver sistemas de ecuaciones en la calculadora. No, profe, no, no creo. No saben resolver sistemas de ecuaciones en la calculadora. A ver, quiero que tomen su calculadora y opriman la tecla modo, la que está al lado izquierdo del on, tecla modo y la tecla 5 donde aparece EQN, de ecuación. Bueno, yo lo menciono de acuerdo como tengo los valores en mi calculadora, ¿vale? Creo que ustedes han utilizado bastante la parte 3, opción 3 y opción 4, ¿cierto? La opción 3 que permite resolver una ecuación cuadrática, encontrar las raíces, y la opción 4, encontrar las raíces de una cúbica. ¿Pero alguna vez han utilizado la 1 y la 2? Resulta que la 1 es para sistemas de ecuaciones 2 por 2 y la 2 es para sistemas de ecuaciones 3 por 3. Entonces quiero que opriman el 2 y quiero que me digan qué les apareció en la pantalla de la calculadora. En la parte vertical, 1, 2 y 3 y en la horizontal, A, B, C. A, B, A, B, Entonces C, D. aparece, A, B, C, D. hay una matriz. Realmente lo que está haciendo es poniendo acá las variables A, B, C, y de hecho si usted mueve el navegador mueve a la derecha, aparece una cuarta columna que se llama D. Eso, y todo está relleno de ceros, ¿verdad? Esto lo que le permite es escribir una matriz que está asociada al sistema de ecuaciones lineales. Entonces vamos a ir a la primera fila, primera columna, y vamos a empezar a escribir los valores. Entonces, la primera ecuación, ¿cómo la escribimos? Solo escribimos coeficientes, ¿verdad? 1, 1, 1, y esto va a ser 2. Entonces nos paramos ahí en la primera posición, escribimos 1, le damos igual y vemos que se va insertando en la matriz, ¿verdad? Escribimos entonces toda la primera fila, ahí le seguimos dando igual, él se va moviendo a la derecha y listo. Ahora ya estamos en la segunda fila. ¿Cómo queda la segunda fila? ¿Quién me dice cómo queda la segunda fila? Menos 3, Menos menos 1. 3 menos 1, Menos 3 0. menos 1 más 0. Menos 3, menos 1, 0, 0 y 0. 0. Entonces vamos a poner esa segunda fila. Menos 3, menos 1, 0, bueno, y 0 que ya están. La siguiente fila, ¿cómo queda? 2 menos 2 2 menos 2 menos 1, menos 1. 1 y 1. Y 1. Entonces ingresamos a esa última fila. Tenemos 2, menos 2, 1 y 1. Una vez tenemos ingresado todo esto, entonces le damos igual y él me arroja valores, ¿cierto? Esos valores serán precisamente la solución, bueno, una solución para ese, y ya les voy a decir cómo se interpreta esta solución. Entonces está arrojando un valor X que es ¿quién? Menos un décimo, ¿verdad? Un valor Y que es igual a ¿qué? ¿Qué valor les dio? Profe, ¿Sí? A mí en X me dio un medio. en la última de A mí C también es 1, me dio es medio. menos Profe, 1. ahí también me dio un medio. Es que acá es menos 1. A ver, esperen entonces a ver yo cómo la escribí. Si tal vez la escribí con ese, si la escribí con ese, bueno, es menos 1. Vale, entonces, a ver, X efectivamente es un medio. ¿Y será igual a qué? A menos 3 medios.
Bueno, entonces ahí tenemos las respuestas, ¿no? Si ustedes vuelven a oprimir la tecla modo y la tecla 5, vean cómo aparece la opción 2. La opción 2 aparece escrita así. A sub nx más b sub ny más c sub nz igual a d sub n. Es decir, que x está relacionado con la primera columna, y está relacionado con la segunda columna y z está relacionado con la tercera columna. Es decir, que acá ¿quién está relacionado con la primera columna? A mayúscula. Por lo tanto, esto es lo mismo que A mayúscula. Y, que era la segunda columna, está relacionado con B. Por lo tanto, B mayúscula es Y. Y esto es C. Entonces, de esta forma ya tenemos escrito, bueno, podemos escribir en términos de las fracciones parciales esta expresión. Veamos. Entonces, ya sabemos cuánto vale A, ya sabemos cuánto vale B y ya sabemos cuánto vale C. 1/2 menos 3/2 y 3. De esta forma, entonces la idea es que uno retoma esta integral. ¿Y esta integral quién será? A es que es 1/2. Entonces tenemos acá 1/2, puedo escribirlo así, de 1 sobre x más 1, de x, ya separándolo en fracciones y en integrales, más, ¿cuánto nos dio b? Menos 3/2 Menos 3/2. de 1 sobre x menos 1, x menos 1 de x, ¿y cuánto nos dio c? 3. 3, 1 sobre x menos 2 por dx. Bien, entonces ya lo que queda es resolver estas integrales. Resolviendo estas integrales aquí tenemos, entonces sacamos el 1/2, esto es logaritmo natural de valor absoluto de x más 1. Acá tenemos menos 3/2 del logaritmo natural de x menos 1. Y aquí tenemos más 3 veces logaritmo natural de x menos 2. Todo más una constante de integración. Observen que la parte fuerte del problema, ¿cuál es? Voy a hacer aquí un zoom inverso para que veamos. La parte fuerte del problema es precisamente descomponer en fracciones parciales, en fracciones simples, esa expresión que está dentro de la integral. Una vez tenemos descompuesto esa expresión, que por lo general sí va a quedar un sistema de ecuaciones lineales. Una vez tenemos descompuesto esto, entonces simplemente volvemos a la integral, damos el valor de cada una de estas constantes y ahora la idea es que cada una de esas integrales queda sencilla, queda una integral. Usualmente estas integrales que van a resultar acá se van a poder resolver o por una sustitución simple y un logaritmo como estamos haciendo acá. Es decir, van a aparecer integrales con logaritmos, van a aparecer integrales con tangentes inversas y en un tercer caso van a aparecer integrales con el método de sustitución trigonométrica, ¿vale? Van a aparecer integrales de esos tres tipos. Las más simples serán precisamente las de esta sustitución simple. Y esta sustitución simple aparecerá sobre todo cuando tengamos nosotros este primer caso, el de factores lineales distintos. Y tal vez en el de factores lineales repetidos también va a aparecer esto. En el de factores lineales repetidos también tendremos sustituciones simples y bueno, integrales con potencias. Pero cuando tengamos factores cuadráticos es donde van a empezar a aparecer la parte de trigonométrica, la sustitución trigonométrica y las tangentes inversas. Bien. Bueno, entonces les recomiendo que practiquen un poco con todo este tema de la descomposición de factores lineales distintos. Muchachos, de una vez para el examen de este tema, cuando vayan a hacer una descomposición en fracciones parciales, lo que les pido
es que planteen el sistema asociado, ¿vale? ¿Cómo encuentra esto aquí? Entonces simplemente puede escribir usted lo siguiente. Por calculadora, ya vemos cómo hacerlo por la calculadora, ¿cierto? Entonces, me interesa es que planteemos el sistema. El sistema lo planteamos a partir del planteamiento de la descomposición. Una vez tenemos eso, la parte de resolver el sistema como tal, lo puede hacer con la calculadora. Sí, eso sí lo puede hacer con la calculadora. Toda la otra parte sí me interesa que lo planteen. ¿Bien? Bueno, muchachos, entonces sería todo por el día de hoy. Sería todo por el día de hoy.